Cuando me dijeron que me habían cogido para trabajar en Manchester, pensé, vaya preparada. Supe que mi vida iba a cambiar totalmente. Desde entonces, ni la lluvia ni el idioma me han quitado la sonrisa. Soy Isaac Valero y en el Reino Unido he conseguido desarrollarme en el mundo sanitario. Hola Isaac. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y vosotros? Pues muy bien, sobre todo porque sabía que no me había confundido de hospital, porque estás aquí. Pues ya, a ver, era una campaña para reclutar enfermeros un poco de otros países y me engañaron. ¿Y de dónde eres exactamente en Aragón? Soy de Garrapinillos, soy el hijo del Cajalón de Garrapinillos y mis padres descienden de Alfamén, el pueblo de los melones y las sandías. O sea, que eres un aragonés de pura cepa. De pura cepa con pedigrí. ¿Y qué hace un chico de Garrapinillos aquí en Manchester? Pues me vine a trabajar porque estaba acabando enfermería, me animé, me apetecía también irme, cambiar de aires, el venirme era como un reto. Entonces aquí acabamos. ¡Qué valiente! Yeah, so I think we should do the midline here. Come on, guys, you always having coffee. Pues estos son mis compañeros, Dani y Tess, que son ¿Qué tal? unos figuricas. Buenos días. Oh, muy bien, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal? Sí. Perfecto. Real Madrid, Oh, Barcelona, Which one is the best one? Villarreal, Zaragoza. Come on, Oh, man, yeah. muy Real Zaragoza. Exactly, that's the one. and what do you think about this Spanish guy? He's a cheeky chappy. What's that? Cheeky chappy. Always doing jokes. Always doing wind-ups. Really? Always pulling your pants down. No, hombre, no fastidies. Ahí no me pongas esta fama. ¿Les tío, haces que calvos? Que me va a ver mi madre y estas cosas. Estamos en la penúltima fase del proceso, la sala de anestesia. La sala de anestesia o sala de inducción, que son, el origen es de Inglaterra y no todos los países la tienen. La diferencia de España, que la anestesia a los pacientes se les da directamente en quirófano, en la mesa. Aquí tenemos este cuartito donde trabajamos el anestesista y yo. Es mi trabajo, que en la medida de lo posible disminuir esos niveles de ansiedad, hacerle pensar que todo va a ir bien, hacer su experiencia, pues dentro de lo malo que es, pues lo menos malo posible, ¿no? Y a veces no hace falta ser bilingüe o tener un inglés muy bien, sino simplemente el lenguaje no verbal o agarrando la mano o cosas así, pues ayuda mucho. ¿Y en este hospital cuántas operaciones podéis hacer al día? Como esta que tenemos hoy, que es cirugía robótica avanzada, se hacen una media de 40 al mes. ¿Esta operación en concreto de qué trata? Se le va a extraer parte del riñón al paciente porque desafortunadamente tiene un tumor. ¿Cuáles son los beneficios de poder operar con estos brazos robóticos? Para los cirujanos esto les permite una mejor visión del campo quirúrgico, ¿no? Porque están viendo a 3 dimensiones por esa pantalla, en mayor precisión porque ten en cuenta que el robot no tiembla. Para el paciente el posoperatorio será mejor porque la incisión es mínima. ¿Qué tal ha ido la operación? Ha ido bien, entonces ahora el paciente va a ir al recovery, al despertar por un par de horas y ya está. ¿Y dónde estamos, Isaac? Estamos en Stockport, que está situado al sur de Manchester, está a una distancia como sería Utebo de Zaragoza. ¿Y qué hemos venido a hacer aquí? Me gustaría enseñaros esto, se llaman Air Raid Shelters, que son los refugios de la Segunda Guerra Mundial. Os va a gustar, yo creo, ¿vale? Entonces, Vale. Vamos para adentro. Te seguimos. Y tened cuidado que hay que agachar la cabeza, ¿vale? Bueno, claro, es que vamos bajo tierra, ¿no? Exacto. No debía ser muy agradable, ¿no? Tener que estar escondido aquí. Los construyeron en 1939. De hecho, aquí estaban un poco las instrucciones. Imagínate el estrés cuando oyeran las sirenas, ¿no? De que les avisaban de que se tenían que venir y ponerse aquí a salvo. No ponerse nervioso, ponerse la máscara en todo momento. Esta dice, por ejemplo, no traigas a tus mascotas. He tenido pacientes, los más ancianos, que tienen 90 y que pues me acuerdo de una señora que era niña, ella era muy jovencica y se acuerda de cuando sonaban las sirenas, ¿no? Y una de las peores noches fue la del 23 de diciembre del 39, ¿Por qué? que tiraron 272 toneladas de bomba. Qué Y la barbaridad. noche siguiente, Nochebuena, 190 toneladas de bomba. Porque ¿cómo se vivió la guerra en Reino Unido? En Manchester en concreto, lo denominado guerra relámpago. Los Blitz, que eran los colegas de Hitler, lanzaron un montón de bombas en poco tiempo, plan a saco, y lo que atacaban también, como en distintas guerras, cosas características de la ciudad. De la identidad de la del identidad sitio. de la ciudad, exacto. Vale. Como anécdota,
el campo del Manchester United. ¿Tú sabes más o menos cuánta gente cabía en estos túneles? Aquí el primer año cabían 3.800 personas, y que eran el 39, y luego 2 años después casi lo duplicaron, unos 6.500. Madre mía, y aún así estarían apretados. En total mide 1 milla, que 1 milla es 1,6 kilómetros. De todas maneras, estos túneles no son en línea recta, ¿no? Esto es un laberinto. Esto es una galería de túneles, entonces tenían habitaciones para distintas cosas. Ahí va, mira, este sería tu lugar de trabajo, ¿no? Si hubieras vivido en esa época. Pues aquí me habrían tenido, imagínate, mañana, tarde y noche, porque en aquellos tiempos sin buscas, sin teléfonos localizados y sin nada, por si acaso había bombardeo, pues aquí. Este sería el monitor que os he enseñado antes en mi trabajo, ¿no? ¿En serio? Para tomar la tensión arterial. Igualico, ¿verdad? Igualico. ¿Qué es lo más duro que has tenido que hacer como enfermera? De críos en el pueblo, íbamos un amigo y yo, íbamos en bicicleta, ¿no? Y se pegó un talegazo serio y se hizo un corte. Era en verano, íbamos en bañador. Y yo me vine arriba, que igual el corte no era para tanto, me vine arriba y había que hacerle un torniquete. Y gracias a que llevaba calzoncillo, pues me quité el bañador y le hice un torniquete en el brazo y volvimos al pueblo con la bicicleta, yo en calzoncillos. Y Fuiste pues el eso héroe es un exhibicionista de vocación. Sí. Ahora sí que estamos en Manchester. ¿Y en qué zona nos encontramos? Pues estamos en Castefields, que esta es la zona que más me recuerda a Zaragoza, pues por su origen romano. Hay restos arqueológicos, ¿no? De Restos la cultura arqueológicos, romana. sí, como Zaragoza también tenemos unos cuantos. Aquí lo que hace la gente en días más placenteros que hoy, lo que hacen es vienen a pasear. Pero hoy no pasean ni los perros, por lo que vemos por aquí, con este día. Pasear por estos canales que son las arterias de la ciudad, ¿no? Es una pena con lo bonito que es que se haga tan rápido de noche. En invierno a las 4:30 se hace de noche. Este es el origen de la ciudad. Este fue el primer canal de la revolución industrial. Pues aquí se desarrolló todo el comercio y la gente hacía un poco su vida alrededor de él. Es el canal más largo del Reino Unido. Tiene 58 kilómetros. ¿Y cuánto tardó en construirse? 6 años. Como curiosidad, ya que estamos hablando del origen de la ciudad, a los de Manchester, que no se les llama manchesterianos ni nada así, se les llaman Mancunians en inglés, viene de Mamukion, de aquella época. Entonces yo como maño y Mancunian, pues yo soy un mancumaño. Ah, muy bien. ¿Te has rebautizado? Así es. Qué bien acompañado te vemos, Isaac. Sí, esta es mi chica, se llama Natasha, o Tash para los amigos. Hola, Tash. Nice to meet you. Estamos enfrente de uno de los hoteles más famosos de Manchester, que es el Midland, que aquí es donde David Beckham y Victoria Beckham dicen que tuvieron su primera cita y donde también Rolls-Royce, los de los coches, tuvieron aquí su primer acuerdo. O sea que la cosa va de primeras veces. Ah, eso parece. ¿Y la vuestra cuándo fue? Pues trabajamos juntos. Ella es mi jefa. ¿Qué? Sí, sí. ¿Qué? Soy la jefa. Mi padre de crío me decía, tú Isaac, donde tengas la olla, y pues yo la olla, el cazo, la sartén, al final, digo, mira, ¿qué voy a hacer? ¿No la habrás llevado a Aragón a conocer a tu padre, a tu familia? Sí. What did you like the most? El pilar, Ah, sí. the food, queso, jamón, Do you know some word in Spanish? sí. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa tú? ¿Pero tú qué enseñas? Pues ya ves. Bueno, estábamos en una zona de fiesta, pero nos has traído a otra totalmente diferente. Me gustaría llevaros a un sitio un poco más especial, ¿no? Uy, qué misterioso estás. ¿Qué os vamos a traer? Ya veréis, que yo creo que os va a gustar. Pero aquí nos has traído en serio de fiesta. Ah, que es que no nos cuesta nada, hacemos un recado corriendo y luego ya le echamos unas copillas. ¿Y ahora qué hace? Necesitamos una clave aquí. ¿Cómo? Hello. The washing is done now. Que la lavadora está lista. No estoy entendiendo nada. Pues ahora veréis, esta es la puerta del bar. Thank you. ¿Pero que se ha abierto la Thank you lavadora? very much. Adelante. ¡Hola! Estoy alucinando. Claro, tía, no te iba a traer aquí a lavarropa para 4 días que venís, ¿no? Pero este sitio, ¿cómo lo habéis descubierto? ¿De dónde ha salido esto? Lleva ya 4 o 5 años abiertos. El origen de estos bares es de la ley seca de Nueva York al principio del siglo. Detrás de barberías o de lavanderías o historias así, pues la peña pues entraba dentro y ya sabes. Y en Manchester pues no iban a ser menos, ¿no? ¿Y estos que son tus amigos? Estos son mis amigos. ¡Hola a todos!
Trabajamos juntos, de hecho, somos todos enfermeros, excepto Marta, que es profesora, y pues aparte de aguantarnos en el trabajo, pues somos colegas. Can you grab your mask runner for me there? Citrus peel. So you can toast your mask runner for that. Pero este despliegue con un combinado, ¿por qué? Son cócteles bastante especiales porque cada cóctel tiene un ingrediente que está hecho específicamente aquí en el bar. Más que un cóctel es como una experiencia. Una tostadita, un poquito de mermelada, el breakfast, el típico breakfast de por la mañana. ¿Y ese qué lleva? Llevaba cereales. O sea, ¿tú vas a volver a Aragón? Volver voy a volver, no tengo fecha, pero volveré. Si me pudiera llevar a todos estos, ¿no? Conmigo, pues igual me volvía la semana que viene, pero de momento voy a seguir un poquito más. Os vamos a dejar disfrutar de la clandestinidad y muchísimas gracias. Muchas gracias, familia. ¡Que viva Pilares!